Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Sean todos bienvenidos. ¿Ya estás listo? A continuación el mensaje del día de hoy. Con ustedes el pastor de Osana Living, Glenn Ortiz. Hola a todos, Dios les bendiga, un fuerte abrazo desde la distancia, aquí transmitiendo desde Los Ángeles, los Estados Unidos, aquí donde Dios nos ha traído por su misericordia, por su amor, y bueno, aquí transmitiendo para partes del mundo, a Australia, España, Colombia, sé que Ecuador, aquí en los Estados Unidos también hay personas que se están conectando, les envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo de bendición, como dijo el apóstol Pablo, con ósculo de amor. ¿Sí saben qué es ósculo de amor? Con un besito en la mejilla, así como los argentinos. En esa época los judíos se saludaban así. Entonces, un abrazo desde la distancia, un deseo inmenso de que estén bien, de que todo esté marchando bien bajo la bendición del Señor. Y bueno, esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Deseamos que cada semana, por medio de cada mensaje, de cada reunión, sus vidas sean edificadas, sus vidas sean bendecidas, que por medio de cada palabra el Señor traiga respuesta a sus necesidades, a sus dudas, a las cosas que necesitan, que el Señor tome el control. Entonces solamente anhelamos eso, seguimos avanzando, ya vamos para nuestro segundo año con este ministerio que por el momento es virtual, pero sabemos que el Señor ha prometido para nosotros, para este ministerio, en algún día y algún momento estar físicamente congregados. No sabemos si puede ser acá en Estados Unidos, en Colombia. Como lo he dicho anteriormente, nosotros hemos aprendido junto con mi esposa que cuando nosotros creemos tener el control, lo perdemos absolutamente para que Él lo tome. Entonces, los planes de Dios son más grandes y maravillosos que los de nosotros. Entonces, espero que en esta tarde, día, noche, dependiendo de la zona horaria, usted esté preparado, levante manita, si usted está preparado en este momento para recibir este lindo mensaje, disponga su corazón, disponga su mente, disponga su espíritu, que sé que va a ser un mensaje de gran bendición. Bueno, nosotros como seres humanos comúnmente estamos día a día afrontando diferentes situaciones, ¿no? Siempre he dicho que si nuestra vida fuera fácil en todo momento, que nosotros despertáramos cada día y al 100% nuestra vida estuviera solucionada en nuestra parte financiera, en nuestra parte laboral, profesional, mejor dicho, donde no tuviéramos un reto en el cual asumir cada día que nos levantamos o nos despertamos, quizás tendríamos una vida pasiva, por no decir aburrida. Muchos dirán, no, Glenn, yo deseo una vida así, que ya todo esté solucionado, de hacerle honor y mérito a la canción del Gran Combo de Puerto Rico. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo tan. Todos quisiéramos adorar de esa forma. Lastimosamente, cada día estamos despertándonos con unos retos, unos más grandes que otros, unos más difíciles que otros. Hay unos retos que quebrantan nuestra alma y nuestro espíritu, como otros que quizás solamente puede llegar a un pensamiento de afán, pero cada día estamos asumiendo nuevos retos, cada día estamos asumiendo dificultades, las cuales Dios también nos enseña a superar. Nosotros a veces como iglesia y como hijos de Dios creemos que en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, automáticamente los problemas se disipan. Sería chévere, pero no es así. La realidad no es esa. Inclusive Jesús dijo, y lo repito mucho, de que en el mundo tendremos aflicciones, pero Él nos da un mensaje de aliento. Pero tranquilos que yo he vencido. Es decir, que Dios nos da la batalla, ¿sí? Nos da el campo para batallar, para hacernos fuertes, para ejercitarnos, para aprender, pero detrás de todo eso tenemos la garantía que Jesús está de nuestro lado y nos va a dar la victoria cada vez que nosotros aprendamos a batallar en esos diferentes campos de batalla, que pueda ser escasez financiera, enfermedad, depresión, ansiedad, ruptura familiar, divorcio o hasta inclusive la pérdida de un ser querido, pero detrás de todo eso tenemos la garantía que Jesús está con nosotros y nos dijo en su palabra, tranquilos, yo he vencido por ustedes. Y aún desde el principio de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis,
comúnmente nosotros como seres humanos o el hombre ha estado expuesto a constantes problemas, dificultades y adversidades. Entonces, levante manos si aquí hay alguien que no tenga algún problema y podemos decir, uy, alabado sea el Señor que este hermanito sutanito no tiene ningún problema y está viviendo su vida pasivamente. Pero he aprendido a lo largo, no a lo largo de mi vida, porque todavía soy joven, apenas en mis 23 añitos he aprendido que la vida a veces sin dificultades, sin adversidades, no se rían porque tengo 23 años, ahorita les muestro la cédula. He aprendido que los problemas de una otra forma le dan ese sazón a la vida. Y si los problemas no estuvieran, no aprenderíamos a valernos por nosotros mismos, no aprenderíamos a ser fuertes tanto anímicamente como físicamente y no aprenderíamos a superar ciertas cosas. Y más en Dios, ¿no? Siempre he dicho que el mejor campo de acción para que la fe crezca son los problemas. El principio de todo milagro es un problema. Si queremos estar expuestos a un milagro, a que Dios sobre nuestras vidas con un milagro sobrenatural, tenemos que estar atravesando por problemas. Pero hay que reconocer que ciertos problemas, ciertas adversidades de la vida son a causa de nuestras decisiones, a causa de nuestras acciones, que en su momento tomamos o hicimos en nuestra propia voluntad, creyendo que nosotros somos sabios, que somos coherentes con lo que estamos haciendo y tomamos ciertas decisiones y hacemos ciertas acciones que nos llevan a ciertas consecuencias. Creo yo que aquí todos en algún momento nos hemos arrepentido de alguna decisión, de algún acto que en el pasado hicimos y que hoy en día sentimos que ha traído una consecuencia mala, o mejor dicho, ha traído una consecuencia en la cual nos ha vuelto un poquito más difícil la vida. Aún hay consecuencias que nos persiguen al día de hoy. Quizás en una hora, en un día específico, tomaste una decisión y hoy día puedes decir, años después, todavía siento la consecuencia de esa decisión. Por eso Proverbios 14:12 dice lo siguiente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y a veces nosotros creemos que la decisión que vamos a tomar es una decisión buena, derecha, perfecta, que nada va a salir mal, que todo va a salir bien, pero no sabemos en el momento que en un futuro esa decisión o ese camino que decidimos tomar nos va a llevar a problemas, a situaciones y en el peor de los casos a la muerte. Y por eso nosotros como seres humanos al principio siempre buscamos solucionar esos problemas y esas dificultades con nuestros propios medios. En Proverbios 3, capítulo 5, 6, dice que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Dice, reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces, acá el escritor nos dice, fíjate primero en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero nosotros comúnmente hacemos todo lo contrario. Y levante mano si en algún momento usted ha estado en un problema y de última alternativa y como última solución usted tiene en cuenta a Dios. Quizás tomamos una mala decisión financiera y tocamos puertas, ¿no? Tocamos puerta del gota a gota, del prestamista, del banco. Quizás empezamos a pensar en hacer negocios que sabemos que no nos conviene y creemos que esa es la solución, pero son soluciones que nacen de nuestro corazón y de nuestra mente, de nuestra prudencia. Y creo yo, porque yo lo he vivido, que cada vez que tomamos decisiones en nuestra prudencia para salir de una situación o solucionar un problema, cada vez más nos hundimos en ese fango, en ese lodo del problema y en el último momento, cuando quizás estamos en ese fango, en esa arena movediza, levantamos nuestro dedito, ese último dedito que se ve ahí en la orilla o en la superficie de esa arena movediza y decimos, Dios, ayúdame, toma mi dedito y sácame de este fango, sácame de esta arena movediza que me estoy hundiendo y me estoy perdiendo. Y creería yo que en todos, en nosotros aquí presentes, todos hemos llegado a vivir esa situación de tomar nuestras propias decisiones y algunas salen, como pueden decir algunos de ustedes, Glenn, algunas me han salido, pero creería yo que
hay otras que tampoco no nos han salido bastante bien. Y como a veces Dios es la última alternativa, cuando nos vemos en ese cuarto oscuro, en ese camino sin salida, donde, como decimos en mi familia, no tenemos dónde agarrarnos para no hundirnos más en esa arena movediza de ese problema, de esa situación, quizás de ese mal negocio, de esa situación financiera, de esa enfermedad, de esa situación difícil en la familia, de esa deuda que se generó a causa de una decisión de negocios, de finanzas, a veces esa falta de empleo, y a veces no aprendemos a esperar en Dios y tomamos nuestras propias decisiones que nos hunden y llega el momento que no tenemos de dónde agarrarnos. Y como dicen por ahí, y, sí, y creo yo, que todos, creería yo el 99.9% hemos llegado a la iglesia cristiana o hemos llegado a los pies del Señor cuando vemos en Él la última alternativa de salida. Y ahí es cuando decimos, no hay de otra. Las decisiones que he tomado, los planes que he ejecutado me han salido mal. Pensaba que si yo hacía esto, lo iba a solucionar, iba a poder avanzar, pero no hay de otra. Ahí sí, miramos hacia arriba y reconocemos que Dios en su soberanía, en su poder, en todo lo que Él puede hacer, es la única solución a nuestra dificultad, problema, enfermedad, situación difícil, y el único que puede extender su mano para sacarnos de ese lodo, de ese fango, sacarnos de esa arena movediza que nos está enterrando, esa arena movediza de la vida, de los problemas, y volteamos a mirar hacia arriba diciendo, Señor, no hay de otra, toca que tú me ayudes, no hay de otra, solo miro para arriba. Y muchos dirán que hay problemas que inclusive aún ni Dios puede solucionar. Aún decía el proverbio anterior que leímos que él tiene la capacidad de enderezar nuestros caminos aún más torcidos. Y siempre enseño que nosotros como seres espirituales, porque somos seres espirituales, todos, aunque algunos están muertos en espíritu porque no creen en Dios, pero todos al ser seres espirituales, en nuestra conciencia, en esa parte espiritual, reconocemos y sabemos que hay un Dios. Hay personas que por muy ateas que sean o por muy reacias al Evangelio, en algún momento mirarán hacia arriba y dirán, Señor, no hay de otra, tengo que mirar hacia ti, al Dios que quizás en algún momento he negado, el Dios que he rechazado, el Dios que no he querido seguir y aceptar en mi corazón. Llega el momento que puede ser tan profundo el problema que llegamos a mirar hacia arriba y decir, no hay de otra. Yo creo que si usted se identifica con esta situación, levante su mano y diga, sí, yo fui uno de esos que pensaba que sin Dios todo me iba a ir bien, que era sabio en mi propia sabiduría, en mi prudencia, y llegó un momento de mi vida que toqué fondo y ahí sí empecé a mirar hacia arriba y decir, Dios es la solución. Y nosotros creemos en un Dios de poder. ¿Cuánto lo creen? Yo creo en un Dios que puede hacer muchas cosas maravillosas, desde sanar un cáncer, desde traer libertad, desde hacerlo fértil, lo infértil, desde restaurar lo que el hombre ya dijo que no podía ser edificado nuevamente, de restaurar al drogadicto, de restaurar al que tiene algún vicio, al que tiene algún tema en su parte personal. Él es capaz de hacer todo, por eso Él es el Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y muchos adoptamos en algún momento esa frase y aún la decimos, pero después de leer este pasaje bíblico que vamos a leer a continuación y aún sabiendo del Evangelio de Cristo, adoptamos esa frase que para todo hay solución menos para la muerte. Y a veces pensamos de esa forma, decimos, para todo hay solución, tranquilo, menos hay solución para la muerte. El día que haya muerte ahí no hay solución. Pero cuando nosotros reconocemos que hay un Dios poderoso, ese Dios también tiene la capacidad de darle solución a la muerte. Y en el Antiguo Testamento había un rey que se llamaba Ezequías, un rey que estaba haciendo todo bien delante de Dios, en cierta forma también tenía errores, comete un error en su gobierno, no vamos a entrar en detalle en ello, pero llega un momento de crisis en su vida, que si en algún momento nosotros hemos creído que estar sin trabajo es un problema mayor, que estar sin finanzas es un problema que no podemos superar, que esta enfermedad o esta situación en mi familia, este rey vivió algo que supera todo eso que en algún momento hemos vivido. Y sé
O quizás de pronto acá hay personas que en algún momento le han dicho vas a morir, o si no le han dicho vas a morir, y creemos que no hay salida o solución para eso. En Isaías 38, capítulo 1 al 6 dice lo siguiente: en aquellos días Ezequías, enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran choro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Imagínense que llega un mensaje de Dios, que tu problema no es financiero, que tu problema no es de una falta de empleo. Quizás hay problemas menores que los que tuvo Ezequías, y quizás acá hay personas que en algún momento le han dicho vas a morir, pero que el mismo Señor te diga: hey, prepara tu casa, deja organizada tu casa, escribe tu herencia, deja todo arregladito, mira quién va a hacer las cosas que tú comúnmente hacías en tu familia, escritura todo, organiza tu casa, porque te digo que vas a morir. Imagínate tremendo problema. Y como les dije anteriormente, adoptamos la frase que para todo hay solución menos para la muerte. Pero la reacción de Ezequías fue ir a orar a una pared. Y la pregunta es: ¿qué puede ser peor que te informen que vas a morir? O peor aún, ¿qué puede ser peor que digan que un familiar ha muerto, pero tener la pequeña esperanza de que Dios lo puede resucitar? ¿Qué peor puede haber que la muerte? Podemos decir que no, no hay nada peor, pero para los que somos hijos de Dios, podemos decir bíblicamente y espiritualmente: pastor, para mí el morir es ganancia porque me voy para el Señor. Y está bien tener ese concepto. Pero quiero que nos enfoquemos que las situaciones de vida que vivimos día a día pueden ser problemas grandes y mayores, pero puedo decir que no hay problema mayor que te digan que vas a morir en cierto tiempo. Pero la actitud de Ezequías fue irse a una pared, y esa simbología de irse a esa pared es apartarse de todo, darle la espalda al mundo, cerrar los oídos del ruido, a la desesperanza y a las opiniones. En algún momento nosotros hemos estado tan desesperados que nos hemos ido a una pared. Simbólicamente quizás esa pared ha sido tu cuarto, para otras personas ha sido el baño, donde quiere aislarse de todo, donde nadie te interrumpa y donde ya no encuentras una salida, donde ya hay más desesperanza que fe, donde tú dices: he hecho todo lo posible para salir de este problema y tengo que aceptar que no hay de otra, que tengo que buscar de Dios. Y Ezequías hizo eso. Ezequías pudo haber dicho: uy, Dios me dijo que voy a morir, puedo ir a buscar un médico, puedo ir soy el rey de Israel, puedo traer los mejores doctores de este reino y que puedan buscar la, la sanidad, o buscar la medicina, o la cura de esta enfermedad. Ezequías pudo haber hecho eso. Ezequías pudo haber gastado toda su fortuna buscando la solución y la cura de su enfermedad, pero Ezequías hizo algo que creo que entendió y quiere que Dios quiere que entendamos hoy. Ezequías aceptó que no hay de otra. Tengo que ir a rogarle al Señor. Porque después de este mensaje, el único que tiene la solución de muerte, del problema mayor, es Dios. Y por eso Ezequías va y se acerca a una pared y llora amargamente y le dice: Señor, acuérdate de mí. He tratado de andar en tus caminos, he tratado de hacer el bien, y todo lo que tú me has mandado he tratado de hacerlo al pie de la letra. Acuérdate de mí. Pero el texto dice y especifica que lloró amargamente. Y usted, no sé si en algún momento ha llorado amargamente. Yo he llorado muchas veces amargamente. Cuando me encuentro en una situación, en una dificultad, donde no sé dónde agarrarme,
donde me estoy hundiendo cada vez más en esa arena movediza, en ese fango, en ese problema que me absorbe y me quiere enterrar, y digo, no tengo de dónde agarrarme, y acudo, y digo, no hay de otra. Tengo que rendir mi corazón al Señor, porque Él es el único realmente que puede sacarme de eso. El caso es, y el problema es, que cuántas veces nosotros hemos acudido a personas, acudido a ciertos lugares, creyendo que esa es la solución. En algún momento lo hemos hecho, y no hay que negar. Antes de mirar para arriba, hemos acudido al banco, al gota a gota, al prestamista, al tocar puertas de empresas que sabemos que no nos convienen, que sabemos que no son de bendición. Hemos quizás pensado y en el momento peor de los casos ha aceptado negocios que sabemos que no están bien, pero a veces por la necesidad y el afán de salir del problema llegamos aceptando esos negocios, esos trabajos, esas propuestas que sabemos que no están bien delante del Señor. Pero Dios quiere enseñarnos que Él es la solución de todo y lo sabemos. Lo más chistoso es que nosotros lo vivimos predicando, pero se nos olvida aplicarlo. Decimos, Dios es la solución de todo. Dios es el camino, la verdad y la vida. Dios me ampara, Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me suple. Pero hay que reconocer que en la práctica siempre lo dejamos de últimas. Y no nos humillamos ante Él. Y nosotros sabemos y creemos que Dios puede hacer milagros sobrenaturales, desde traer sanidad hasta traer un milagro financiero en tu cuenta bancaria. ¿Cuánto lo creen? Y hemos con mi esposa inclusive sido partícipes de esos milagros, que en algunos momentos lo hemos podido compartir, el milagro de nuestro matrimonio y de otros milagros que Dios ha hecho, en esa parte financiera, en la salud, en puertas que se han cerrado, pero Dios abre una ventana siempre. Siempre en Dios hay una esperanza. Pero nosotros tenemos que entender que en cada situación y problema no hay de otra. No hay de otra, que siempre tenemos que buscar al Señor, pero tenemos que aprender es que no tenemos que buscar al Señor de últimas, sino que hacerlo como lo hizo Ezequías, de primeras. Ezequías apenas recibió el mensaje que iba a morir, lo que hizo Ezequías fue acercarse a una pared. Yo quiero que usted se imagine esta escena. Inclusive hasta lo hemos visto en capítulos, en películas, en novelas, que cuando alguien está afligido, comúnmente pone su frente en una pared y dice, ¿qué voy a hacer? Y medita internamente. Pero Ezequías se acercó a una pared, lloró amargamente y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y a un Dios le concede todo eso. En Isaías 38, ahí mismo, pero en el versículo 7 al 8 le dice, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. En el idioma español y en términos que entendamos, Dios concede la petición de Ezequías. Ezequías llora amargamente y dice, Señor, acuérdate de mí. Y antes de que el profeta Isaías, en otros versículos dice, de comparación, dice que el profeta Isaías estaba saliendo de la casa del rey, y antes de que saliera de la casa, Isaías escuchó la voz de Dios. Imagínate esto, que fue tanta la disposición de Dios y la reacción tan pronta de Dios en responder esa oración amarga de Ezequías, que Isaías le da el mensaje a Ezequías. Y yo creería que Isaías daría unos pasos, pasaría por el corredor, pasaría por el comedor, por la sala, y estaría dispuesto a salir por el patio central de ese gran templo del rey. Pero en ese transcurso, Ezequías ya había orado. Yo creería que esa oración no duró más de 2 minutos. Y en ese transcurso de 2 minutos, Dios concede la petición del rey Ezequías y le habla al profeta Isaías. Le dice, hey, detente, tengo un mensaje. Ezequías acabó de orar y le voy a conceder 15 años más de vida. Ve y dile que va a vivir. Y a veces nosotros creemos que, aunque no es malo, pero creemos que el único método de recibir milagros es tener campañas de oración de 10 horas, 12 horas seguidas, cuando este pasaje nos enseña que solamente, asumo yo quiero que usted imagine
que en el transcurso de que Isaías le da el mensaje a Ezequías y antes de que saliera del templo, no sé cuántos minutos ya había transcurrido, pero en esos momentos Isaías le costó quizás 2 a 5 minutos para recibir su milagro. Isaías vuelve y le dice, vas a vivir 15 años más, pero detrás de todo esto mira lo que hace Dios. Y esta será la señal para que Ezequías crea que lo voy a sanar. Voy a retroceder el tiempo. Científicamente dice que cada yarda, o cuando pasó esto, cuando Dios retrocedió una yarda del giro de la Tierra del Sol hacia el Sol, fueron 40 minutos. Unos teólogos dicen que el tiempo se paró por 40 minutos y otros teólogos dicen que Dios retrocedió el tiempo en 40 minutos. A Dios no solamente le bastó por decir, sí, sé sano, pero al contrario, Dios dijo, para que veas que tu oración fue concedida y sepas que yo estoy detrás del mensaje del profeta, voy a detener el tiempo. O voy a retroceder el tiempo. Y aquí es donde nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Si tú hoy en este momento estás viviendo una situación difícil, yo te vengo a aconsejar y a decir que no hay de otra. Tienes que acercarte a la pared, llorar amargamente, rendir tu corazón y decir, Señor, estoy desesperado. No hay solución a este problema. Me siento solo, estoy endeudado, estoy enfermo, aún me han dictaminado de muerte, no sé qué hacer con mi familia, mi suegra se vino a vivir a la casa, son cosas fuertes y graves, no sé qué hacer, no sé qué hacer con esta situación que en las noches no me deja dormir, no concilio la paz, no encuentro la tranquilidad, vengo a esta pared y decirte, acuérdate de mí. Y vengo a decirles que no hay de otra. Si Dios lo hizo con Ezequías, de darle 15 años más de aún detener la rotación de la Tierra, una yarda, retroceder el tiempo 40 minutos, ¿cómo no vamos a creer que Dios va a traer un milagro sobre nuestra situación? Pero ya no tenemos que más fiarnos en nuestra prudencia. Ya basta de creer, es que si yo lo hago de esta forma me va a ir mejor. No, antes de que hagas cualquier cosa, humíllate, ve a la pared. No esperes el tiempo. Ezequías no esperó ni un minuto. Al contrario, apenas recibió el mensaje, ¿qué hizo? A la pared. Él dijo, no hay de otra. El único que me puede dar vida y sanar es Dios. Y a veces nosotros esperamos hasta meses y perdemos tiempo valioso, perdemos meses, años, desgastando nuestra vida, pensando que lo que nosotros hemos decidido está bien, pero Dios nos puede ahorrar esos meses y esos años en 2 minutos. Y cuando nosotros entendemos este concepto, o mejor dicho, aprendemos a ir a la pared y a entender que no hay de otra, que solamente tenemos que buscar a Dios porque Él es la única solución, aprendemos que Dios no solamente puede detener el tiempo, sino aún devolverlo. Y me encantaba esto porque quizás hemos tomado decisiones equívocas en nuestro diario vivir, en nuestra vida, y hemos pensado que hemos perdido el tiempo. Llegamos a decir que nuestros sueños ya no tienen valor porque yo ya estoy viejo. Si quizás hubiera tomado una decisión mejor cuando tuve 18 y ahorita tengo 40, ya perdí el tiempo y ese sueño no se va a cumplir. Pero vengo a darte un mensaje que Dios aún puede añadirte mucha más vida y mucha más juventud después de tus 40, después de tus 50, no sé qué edad tú tengas, y decirte, si tú crees que perdiste el tiempo, yo lo voy a devolver. Así como hice devolver esa yarda, puedo devolver todo lo que quizás el enemigo te quitó o lo que tú mismo te quitaste a causa de tus decisiones, a causa de tu enfermedad, a causa de las dificultades de vida, pero Dios puede hacerlo. Lo que perdiste, lo que se dañó, lo que creíste que ya no tenía arreglo, Dios lo puede restaurar. Imagínense, Dios mismo le dijo a Ezequías, vas a morir. Y ponte a pensar que, bueno, uno puede decir, este médico me dijo que voy a morir, pero Dios tiene la última palabra. Pero es que en el momento la última palabra de Dios fue que Ezequías tenía que morir.
Entonces imagínense con qué actitud y con qué moral Ezequías estaba en esa parte. Decía, el mismo Dios me dijo que voy a morir, pero a ese mismo Dios voy a acudir. Pero ese mismo Dios le añadió muchos más años de vida. Cuando el hombre dice que ya está tarde, dice Dios, yo soy el dueño del tiempo. Dios está en la disposición de hacer cumplir tus sueños, de sacarte de ese fango, de sacarnos de esa situación difícil que nos ha desgastado por tantos años, por tantos días, por tantos meses. Pero Dios dice, yo soy dueño del tiempo. Y si tengo que detener ciertas cosas para restaurarte, lo haré. No hay diagnóstico, ni sentencia, ni fracaso que Dios no pueda derribar. Esta semana estaba escuchando el testimonio de un hombre que decían que es muy buen hombre. Y estoy orando por el milagro. Y yo le invito a que nosotros como Sana Living nos unamos en esa oración. Un hombre que este fin de semana cae por unas escaleras. Lo que dicen las personas que es un hombre que aunque no es cristiano, no es creyente, muy buena gente, un hombre de un buen corazón noble, un corazón dadivoso, donde las personas dicen ese hombre no merece ningún mal, pero en un día cualquiera él se levanta, baja por unas escaleras, cae, tropieza, tiene un trauma en su cabeza, lo hospitalizan y el día domingo lo dictaminan como muerto. Toda su familia, asumo yo, creería yo, y es obvio, digo, obviamente, se resigna. Sus hijas o sus hijos dirían, perdimos a nuestro padre. Su esposa diría, ese esposo, ese compañero de vida lo perdí, ya no está. Se resigna. Pero oh, sorpresa que el domingo en el hospital lo dictaminan como muerto y el lunes en la funeraria, cuando ya procedían a preparar el cuerpo para hacerle las honras fúnebres, el cuerpo empezó a presentar ciertos síntomas de una persona viva. Y antes de que empezaran el procedimiento del arreglo funerario del cuerpo, las personas vieron y tomaron el pulso y, oh sorpresa, este hombre está vivo. Yo hice así mismo como hizo Carolina. Gracias por que encienden la cámara, por eso me encanta que enciendan la cámara para interactuar. Y, oh sorpresa, este hombre está vivo y automáticamente lo remitieron otra vez al hospital. Hasta el día de ayer no he sabido, no he preguntado bien el caso, pero me contaban esto y yo decía a la conclusión, Dios, tú te quieres manifestar en esta familia de esta forma, porque yo lo creo. Y no es casualidad que yo esté preparando esta palabra de muerte y Dios me traiga este testimonio. Y yo oro por ese hombre. Y creo que para Dios no hay nada imposible. Puedo decir que si bajo la voluntad de Dios, y siempre le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad que este hombre se levante de esa cama, este hombre tendrá un testimonio impresionante, porque sé que si tú lo levantas de esa cama, ese hombre solamente y su familia van a decir, no hay de otra, o no fue de otra, eso fue Dios. Y creía yo que ese hombre daría un gran testimonio. Y oro, Señor, lo que dijeron los médicos ya tú lo invadilaste, lo anulaste. Y ahora yo creo y oro por este hombre, con nombre propio, porque él es el nombre. Y yo los invito a que ustedes se unan en esa oración conmigo. Señor Jairo Daza, Señor, si tú no permitiste que este hombre muriera, si ahí está tu voluntad, levanta. Pero que te reconozca a ti. Y yo creo que lo puede hacer. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Para Dios no era imposible. Y yo lo creo. Y la oración que cambia esos destinos, así como cambió el destino de Ezequías, esa oración no tiene que ser perfecta. Y aquí quiero ir a un poquito más a abolir lo que la religión nos ha enseñado.
Y cada vez que me sumerjo más en la Biblia y he aprendido a leer la Biblia apartado un poco de la religiosidad y del auge y el activismo de la iglesia, y me he encargado de acercarme más a Dios como persona individual y no como un creyente que se congrega. Yo no estoy diciendo que congregarse sea malo, al contrario, si tú te puedes congregar, hazlo, pero siempre he querido enseñar en Osana Living que todo lo que tú hagas, lo hagas en libertad, por ti mismo, por tus decisiones, que la religión no te tenga que enseñar a leer la Biblia, sino que tú lo enseñes individualmente porque amas a enseñar. Y cuando este año y este último tiempo a leer la Biblia libremente, sin un activismo, sino solamente enfocarme en el Señor me dice, sí ves, Glenn, que no hay oraciones perfectas, o yo no, mejor dicho, yo no escucho una oración perfecta, sino escucho una oración sincera. ¿Por qué? Porque a veces nos desgastamos y la religión nos enseña es que para que usted reciba su milagro, tiene que venir acá cada lunes, cada martes, cada esto a las 5 de la mañana y tiene que ser así metódico. Usted quiere recibir su milagro, sea perfeccionista en los tiempos, no se pierda ni una campaña de oración, no se pierda nada. Y a veces nosotros acudimos a esas actividades no por sinceros, sino por un activismo, por meternos en un sistema creyendo que ese sistema va a traer el milagro. Pero cuando leemos esta historia de Ezequías, Dios derrumba todo eso. Dios en 2 minutos, bueno, pongámosle que Isaías ya estaba viejito y a paso lento, desde el cuarto del rey hasta la puerta principal del palacio, que se haya demorado 5 minutos. A Dios le bastó 5 minutos para anular un decreto de muerte. A Ezequías le bastó solamente, creía yo, 5 minutos de una oración no perfecta, sino una oración sincera para provocar un milagro. A veces, o por mi parte, he tenido oraciones que no he emitido ni una sola palabra, porque puede más el llanto y el quebranto que tiene mi corazón por la necesidad, por el desespero, que aún así Dios sabe qué es lo que dice mi corazón. En algún momento creo yo que hemos tenido estas oraciones que nos quebran, donde no hay palabra que pueda decir o expresar lo que nuestro corazón siente. Solamente basta estar en un lugar encerrado, en un lugar donde estamos solos, o estamos en esa pared, como Ezequías, llorando amargamente y decir, Señor, no sé más qué hacer. No hay de otra, no hay de otra, toca que me pas mano en esto porque me quedo grande. No soporto más esta situación. No soporto más esta enfermedad, esta escasez, este día sin trabajo, no debo el arriendo, debo servicios, estoy enfermo, mi esposa enferma, mi familia destruida, no sé cuál sea el problema. Pero cuando oramos sinceramente, Dios responde. Dios responde a corazones quebrantados, no a discursos elaborados. Ezequías, quizás siendo un rey, siendo una persona elocuente, porque aún como rey sabía de los oficios sacerdotales, que para presentarse a Dios tenía que ir ante los sacerdotes y presentar un sacrificio y presentar un cordero y presentarse allá ante el sacerdote para que el sacerdote intercediera por él. Ezequías en ese momento se salió del protocolo, se salió de lo que ya estaba elaborado, pero presentó su corazón quebrantado. ¿De qué nos sirve quizás ir a la iglesia cuando la iglesia nos exige, venga oración para que usted crezca espiritualmente y produzca su milagro cuando no lo hacemos sinceramente? Cuando lo hacemos por un protocolo, por un sistema. ¿Tú crees que Dios está ahí? Dios puede corresponder más a una oración en tu casa, sincera, genuina, que quizás dentro de una iglesia cuando solamente lo hacemos por protocolos elaborados. Dios respondió a Ezequías y lo puede hacer contigo. Y para finalizar, yo sé que Dios puede hacer el milagro en tu vida, lo que tú estés necesitando. Dios me ha respondido muchas peticiones y muchas oraciones de quebranto. Pero quiero dejarles esa pregunta en el aire para finalizar
este mensaje. Después de que Dios ante ese milagro y haga ese milagro, ¿qué vas a hacer? La palabra ahí en 2 de Crónicas 32, 24 al 25, que está relatando la misma historia, pero en otro libro, y desde otra perspectiva dice lo siguiente: en aquel tiempo Ezequías, enfermo de muerte, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ahí lo está resumiendo este escritor en Crónicas. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. La historia de Ezequías no termina ahí, en el milagro. Ezequías recibe el milagro y la palabra nos ilustra que después de eso no fue agradecido con Dios. ¿Y cuántos hemos sido o cuántas personas hemos conocido que Dios hace el milagro en esas personas y después se olvidan de Dios? ¿Cuántas veces hemos recibido un milagro y nos olvidamos de ser agradecidos? Porque queremos ser como Ezequías en el milagro, pero también a veces somos como Ezequías después del milagro. Yo he conocido muchas personas. Dios me ha permitido ministrar muchas personas, jóvenes, niños, caballeros, que Dios los ha sacado del fango, de la arena movediza más profunda. Aún Dios los ha librado de la muerte. Dios ha hecho milagros en su salud, en sus finanzas, y al pasar del tiempo se vuelven desagradecidos. Y en algún momento, no sé si acá hay personas que hoy se acordaron de Dios después de lo que Dios hizo en el pasado, o estamos aquí hablando personas que hemos recibido la bondad de Dios y nos hemos olvidado. Creería yo que es tiempo de decir: Señor, perdón. Perdón por ser desagradecido, porque cuando yo estuve mal y entendí que no había de otra, que solamente tú eras la solución y me solucionaste la vida, hoy no me acuerde de ti. No oré con la misma necesidad, no oré con la misma pasión cuando oré en ese momento. Pero a pesar de olvidarnos de todo eso, la misericordia de Dios siempre será más grande, porque ahí en el versículo 26, ahí de 2 de Crónicas 32, dice lo siguiente: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló nuevamente, él y los moradores de Jerusalén, y no vino, ojo con esto, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios de bondad. Que a pesar de que Dios en algún momento vino como un bombero y nos apagó el incendio y nos dijo: ya está, hijo, ya está, te solucioné ese problema, y al pasar el tiempo nos olvidamos y vuelve otro incendio peor que el anterior, y ahí sí nos acordamos nuevamente del Señor y decimos: Señor, aquí estoy, vamos a la pared y lloramos amargamente. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en vez de decir: no, yo ya lo ayudé una vez, allá usted mire qué hace, usted fue desagradecido conmigo, no lo vuelvo a ayudar, por desagradecido no le ayudaré. No, al contrario, Dios, en su misericordia, y si nos humillamos, nos arrepentimos y hacemos una oración sincera, genuina, de corazón, vamos a la pared y nos quebrantamos, Dios va a decir: te voy a volver a ayudar, voy a tener misericordia nuevamente de ti. Y que ojalá que cuando pase eso, no volvamos a ser desagradecidos. Sé que hay problemas que hoy en día nos están diciendo, hoy este mensaje nos está enseñando: no hay de otra, busca de Dios. No es la iglesia, no es lo mucho que hagas en la iglesia, no es lo mucho que hagas en la vida, tus planes, no es lo que tú decidas en tu prudencia, en tu opinión. Es que si yo creo que lo voy a hacer así, va a salir bien. No lo hagamos más así. Evitemos los problemas. Nosotros mismos fabricamos nuestras circunstancias, nuestras dificultades, nuestros problemas por fiarnos en nuestra propia prudencia. Y cometemos el error cada día de dejar de última la voz de Dios. Y cuando ya no hay salida, ahí decimos: no hay de otra. Hay que buscar al jefe. Hay que buscar a mi papá, que todo me lo resuelve.
Hay que buscar a ese bombero para que me apague este incendio. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que Dios está dispuesto. A Ezequías le bastó 2 minutos, 3, 4, póngale los minutos que quiera para provocar su milagro. Y si nosotros tenemos la misma fe de Ezequías ahorita en esta oración que vamos a hacer, una oración que va a costar 2, 3, 4 minutos. Yo creo que Dios va a conceder esa oración, una oración sincera. A veces esperamos que... Y aquí entendí una clave profética. Le doy gracias a Dios que me da esa unción profética. Y a veces me asombro de cómo Dios últimamente me da cosas lindas y maravillosas. Pero detrás de toda esta unción aprendo también. Y escucha esto. Nunca pretendas que un profeta de Dios te dé una buena noticia cuando antes no has ido a la pared. Muchos esperan la voz del profeta, las buenas noticias, sin ir a la pared, sin ir a la oración del quebranto. Y lo he enseñado, lo he dicho. Si tú quieres que una palabra de un profeta, quieres saber si es verdad, el profeta te tiene que hablar lo que tú ya íntimamente hablaste con el Señor. No pretendas que el profeta te dé una palabra de vida, una palabra de riquezas, una palabra de sanidad, una palabra de bendición, una palabra de naciones, una palabra de ministerio, si no has ido primeramente a la pared. Si no has entendido, no hay de otra, tengo que orar. No hay de otra, tengo que rendir mi corazón a Dios y aceptar que Él es el único que tiene un plan perfecto para mí. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Hosanna Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.